Un saludo cordial a todos. En este video tutorial veremos cómo calcular las medidas de dispersión en una tabla de Excel. Y pues específicamente vamos a ver el cálculo de la desviación media, de la varianza, de la desviación típica o estándar, del coeficiente de variación, para una serie de datos agrupados por frecuencias, utilizando entonces el siguiente contexto. Se desea realizar un estudio sobre la eficiencia de cierta técnica de marketing que seguramente pues se ha hecho para varias empresas. Para ello se determinó el número de personas que reaccionó a un determinado número de anuncios publicados en una plataforma digital. A continuación se muestran los resultados. Entonces acá podemos ver que, por ejemplo, hubieron 7 anuncios que mostraron 350 reacciones, 9 anuncios que mostraron 360 reacciones, 18 anuncios que mostraron 365 reacciones, etcétera, ¿no? Aquí hay 5 anuncios que lograron 382 reacciones. Podríamos decir que es importante porque pues el número de reacciones prácticamente nos marca el número de clientes potenciales para ese producto. Si este fuera del mismo producto o de diferentes productos, en todo caso se estaría comprobando la eficiencia de la técnica que se está utilizando para mercadear, ¿no? O para posicionar un producto. Entonces vamos a hacer el análisis utilizando para ello entonces las medidas de la medida de tendencia central, específicamente la media, y las medidas de dispersión. Entonces lo primero que tenemos que calcular pues es el número de datos. En este caso sería la suma de todas las frecuencias absolutas. Para ello podemos hacer una autosuma y modificamos acá el campo, ¿verdad?, para que nos calcule la suma solo de los datos que están dentro de la tabla, y nos damos cuenta que son pues 55 datos los que están ahí, es decir, se tomaron 55 muestras en 55 anuncios, digamos. Se vio el número de reacciones que tuvo cada uno. Bueno, ahora para calcular nuestras medidas de dispersión necesitamos necesariamente la media. En este caso, como es un conteo de cosas, entonces podremos utilizar la media aritmética. Para ello, como tenemos frecuencias, no tenemos los datos originales, las frecuencias, entonces vamos a hacerlo utilizando la fórmula. Y vamos a necesitar entonces el producto entre las frecuencias absolutas y cada uno de los datos, o sea, el producto f por x sub i. Este lo vamos a hacer con la función producto, que la encontramos acá. Entonces marcamos estos dos datos que son los que vamos a multiplicar y nos queda ahí nuestro primer producto. Ahora pues podemos replicar esta fórmula para las casillas inferiores y ahí nos quedan todos nuestros productos. Como la fórmula de la media, que no la tengo acá, pero es f por x, o sea, la sumatoria de estos productos dividido el número de datos, que es 55, entonces calcularemos la suma de estos productos. Para ello pues utilizamos una autosuma, ahí la tenemos entonces. Y ahora sí, podemos calcular el valor de la media aritmética. Entonces, esto sería la suma de los productos dividido el número de datos. Y tenemos entonces una media de 364.84. Este 364 estaría justo entre estos dos valores, ¿verdad? Un poquito más pegado del 365 casi, ¿no? Estaría más o menos acá el valor de la media. Bueno, pues vamos a seguir entonces calculando la desviación media. Vamos a ver entonces acá que la fórmula de la media lo que me pide, o mejor dicho, la fórmula de la desviación media lo que me pide es el cálculo de las desviaciones para después multiplicarlo por las frecuencias absolutas, sumar esos productos y luego dividirlo dentro del número de datos. Entonces vamos a proceder a calcular las desviaciones.
La desviación entonces es la distancia que hay entre cada dato y la media aritmética. Por lo tanto sería, se calcularía restando cada dato de estos menos la media aritmética, que es este valor que tenemos nosotros acá. Entonces vamos a hacer la resta. Sería este dato menos este dato que está acá. Como vamos a querer replicar la fórmula para todas las casillas inferiores, entonces vamos a inmovilizar de una vez esta casilla, la de la media, de tal manera que todos estos valores se vayan desplazando conforme la fórmula, pero que todos queden divididos en este mismo valor. Entonces acá lo marcamos y vamos a presionar F4. Ahí entonces ya está inmovilizado. Vamos a seleccionar Enter y entonces ya nos queda el primer valor. Ahora sí ya podemos entonces replicarlo para las casillas de abajo. Miremos cómo el punto en donde de negativo pasan a ser positivo los valores de las desviaciones, ese punto es precisamente donde se encuentra la media aritmética. ¿Sí? Entonces podríamos decir que dentro de estos dos valores, bastante más cerca de este, ¿sí?, que de este de arriba, ahí, justo en estos dos puntos, ahí es donde se encuentra la media aritmética, porque es donde cambian las desviaciones de signo, de negativo a positivo. Pues entonces ahora que ya tenemos las desviaciones, según la fórmula necesitamos sacar el valor absoluto de estas desviaciones. Entonces vamos a insertar acá para colocar, digamos, el indicativo. Vamos a colocarle estas plecas y ahora ahí quedaría entonces valor absoluto de las desviaciones. Y entonces lo hacemos con la función ABS y sería entonces el valor absoluto de este número de la desviación, de tal manera que nos devuelva el valor, el mismo valor pero positivo. Y vamos a replicar la fórmula para las casillas de abajo. Nos damos cuenta de que quedan exactamente los mismos valores, pero ahora todos son positivos. Ahora estos valores necesitamos multiplicarlos por las frecuencias absolutas. Cada valor de estos multiplicado por su frecuencia correspondiente. Entonces necesitamos nosotros prácticamente multiplicar este valor. Voy a copiar esto por la desviación o por las frecuencias absolutas. Bueno, vamos a ponerlo así. Vamos a poner insertar porque me puso otro símbolo extraño ahí. Entonces, para no tardarnos más, pues entonces vamos a hacerlo así, a mano. Entonces insertamos por acá otra pleca. Ahí nos queda entonces ya. Y le damos a cerrar. Bueno, pues entonces aquí ya tenemos el producto, dice, de las frecuencias absolutas por las desviaciones, pero en su valor absoluto. Entonces multiplicaríamos cada una de estas frecuencias por cada uno de estos valores. Estos dos valores son los que tendríamos que multiplicar y así para abajo, ¿no? Entonces lo vamos a hacer con la función producto. Vamos a multiplicar este valor primero y por otro lado este otro valor que está acá, y ahí nos quedaría entonces el primer producto. Replicamos la fórmula para abajo, nos quedaría entonces todos los productos ya listos. Según la fórmula tenemos que realizar la suma de todos estos productos, es decir, de todos estos valores. Entonces vamos a calcularlo con una autosuma y aquí nos quedarían entonces ya todos los valores. Esto que está acá sería la sumatoria de las frecuencias absolutas por las desviaciones, por los valores absolutos de las desviaciones. Ahora debemos esta suma dividirla dentro del número de datos
y eso sería entonces nuestra desviación media. El valor lo vamos a colocar acá para que nos quede ya bien ordenado, y entonces esto lo haríamos pues con una división. Sería dividir este valor dentro de este valor, que es el número de datos, y entonces nos quedaría una desviación de 5.3593. Aquí podemos aproximarlo a 5.35, o si fueran, digamos, cosas que no se pueden dividir, sería entre 5 y 6, ¿no? Lo que nos está diciendo acá, por ejemplo, la media, es que en promedio hubieron un número de reacciones de los anuncios que se observaron de 364 o 365, de 365 reacciones, y que la distancia promedio entre cada uno de los valores obtenidos, cada uno de los valores, digamos, muestreados, y la media aritmética es de 5.35 unidades. Vamos a ver entonces el valor de la varianza, que el valor de la varianza realmente es el promedio de los cuadrados de las desviaciones. Entonces vamos a ver, en primer lugar necesitamos elevar al cuadrado todas las desviaciones. En este caso vamos a tomar estas desviaciones, que son, digamos, las que obtuvimos originalmente. Entonces pondríamos acá, para saber el indicativo, el nombre de la columna sería d al cuadrado. Y entonces vamos a realizar la potencia, ¿no? Vamos a utilizar la función potencia, que vamos a ver si la tenemos por aquí, y entonces el número que vamos a elevar sería esta, la desviación, y lo vamos a elevar a la segunda potencia, es decir, elevado al cuadrado. Aquí nos va a quedar entonces ya este número elevado al cuadrado, y lo mismo para todos los de abajo. Entonces aquí nos va a quedar ya todos los valores elevados al cuadrado. Según la fórmula, que ahora es esta que está aquí abajo, la que estamos utilizando, dice que a cada desviación al cuadrado le tenemos que multiplicar su frecuencia absoluta. Entonces vamos a colocar aquí la frecuencia por las desviaciones elevadas al cuadrado, y vamos a multiplicar entonces las frecuencias por las desviaciones elevadas al cuadrado, estos dos valores que están acá, y lógicamente para abajo los valores correspondientes. Tendríamos que utilizar entonces la función producto. Vamos a ver entonces, acá está la función producto, sería entonces este valor, y el segundo número sería este valor. Entonces ahí tenemos ya el primer producto, y lógicamente todos los de abajo los queremos igual. Después de multiplicar las frecuencias absolutas por las desviaciones al cuadrado, vamos a realizar la suma, porque esto es lo que dice la fórmula, es la suma de todos estos productos que están acá. Eso lo logramos con una autosuma nuevamente, y nos queda entonces este valor. Por último, entonces esta suma la debemos dividir dentro del número de datos. Este valor lo vamos a colocar acá donde dice varianza, y entonces vamos a hacer la división rápidamente. Este valor dividido dentro de este valor, que es el número de datos, y aquí me quedarían 63.19. Este valor entonces es el cuadrado de las distancias promedios entre los datos y la media aritmética, en este caso la media aritmética. Entonces esto, digamos, es uno de los inconvenientes de la varianza, que el resultado siempre lo da en otra escala diferente de la que nosotros estamos manejando. Entonces pues es un inconveniente, pero sin embargo, como dijimos ya, la varianza se utiliza para otros cálculos más, ¿verdad?, en estadística. Entonces por eso pues la varianza sigue utilizándose, sino como medida de dispersión. Se utiliza precisamente para el cálculo de otras medidas, entre ellas, por ejemplo, los intervalos de confianza. También sirve como
base para el cálculo de el número o el tamaño de una muestra, etcétera. Vamos entonces a la desviación típica, que finalmente es la fórmula que más se utiliza. Para ello, pues lo único que debemos hacer es sacarle o calcular la raíz cuadrada de la varianza, y eso lo vamos a hacer con la función raíz. Entonces vamos a colocar acá la función raíz, que la tenemos por aquí, y pues vamos a calcular la raíz cuadrada de este valor que es la varianza, y entonces finalmente nos queda ya la desviación típica o estándar. Esta desviación típica o estándar nos dice de que las desviaciones en promedio que existe entre los datos y la media aritmética es aproximadamente de 8 unidades, 7.949, es aproximadamente, bien aproximado a 8, ¿no? Entonces acá nos está diciendo de que precisamente esa es más o menos la distancia que hay entre los datos y la media aritmética. Vamos a ver entonces qué porcentaje de variación hay, es decir, qué porcentaje representa este 7.949, o sea, este 8, en relación a la media aritmética. Nos vamos a dar cuenta de que realmente es un valor muy pequeño, ¿verdad? Imagínense, el valor de la media es 364 y nuestra desviación típica es de 7. Entonces, ¿qué porcentaje puede ser 7 de 364? Es un porcentaje bastante pequeño. Esto ya nos puede dar a nosotros un indicio de que los datos se encuentran bastante, digamos, cercanos unos de otros, bastante concentrados. Y eso es bueno porque pues marca una buena tendencia, ¿verdad? Vamos a ver entonces el coeficiente de variación, y eso lo encontramos dividiendo la desviación típica o estándar entre la media aritmética por 100. Entonces vamos a hacerlo, vamos a multiplicar entonces la desviación típica, vamos a multiplicarlo por 100, y esto lo vamos a dividir. Voy a repetir acá, esto, desviación típica, la vamos a multiplicar por 100 y la vamos a dividir dentro de la media, que sería entonces este valor de acá, y nos sale entonces apenas un 2.18%. Es un valor bastante pequeño, y eso nos indica, como dije anteriormente, que los datos están bastante compactos, ¿verdad? Es una distribución que no tiene mucha variación. También para digamos, darnos una idea de la variabilidad o de la dispersión de los datos, tenemos por otro lado las medidas de dispersión que tienen que ver con la mediana. Y como dijimos anteriormente, cuando existe mucha variabilidad, cuando existe mucha distancia entre los datos, es decir, cuando la distribución es muy dispersa o hay mucha kurtosis de alguna manera, entonces nosotros utilizamos la mediana. Y por lo tanto, si utilizamos la mediana, en lugar de calcular estas medidas de dispersión, podríamos hacer un diagrama, por ejemplo boxplot, y calcular el rango intercuartílico, y a través de ello darnos una idea de qué tan dispersos están los datos. Sin embargo, acá nosotros miramos que los datos no están muy lejos unos de otros, no hay mucha dispersión. Entonces lo más adecuado es quedarnos con la media, ¿no? Es lo más exacto. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que nos indica la desviación típica? Podemos decir que, pues si esto más o menos lo aproximamos a 8 unidades, nosotros podemos decir que en promedio este grupo de anuncios que se estudió, que se observó, muestran un promedio de 365 reacciones, más menos 8 reacciones. Es decir, podríamos decir que hay entre 365 menos 8 y 365 más 8.
¿verdad? Por decir, por redondear números y hacerlo un poquito más sencillo. Sería entonces 365 menos 8, que serían 358, 357, ¿verdad? Entonces entre 357 y 365 más 8, que serían 373. Entonces entre esos dos valores nosotros tendríamos un 68% de probabilidad de dar con un resultado certero. Para darnos una mejor idea, vamos a hacer rápidamente una gráfica de barras, ¿verdad? Podemos hacer un diagrama de frecuencias. Entonces, para hacer el diagrama de frecuencias podemos hacerlo, por ejemplo, con un diagrama de barras, pero también podemos hacerlo con un diagrama de líneas. Vamos a ver si podemos hacerlo con este diagrama de líneas, y quizá podemos, vamos a ver, podríamos hacerlo, estoy pensando en esta, y vamos a utilizar esta para que nos salga más o menos una curva suavizada, ¿sí? Y que nos dé, digamos, más o menos una campana de Gauss, ¿sí? Para ello utilicé un diagrama de dispersión, ¿verdad? Pensaba en hacerlo en un diagrama de columnas, y luego pensé en un diagrama de líneas, pero realmente nos sale mejor si lo hacemos con un diagrama de dispersión. Y luego, entre las opciones del diagrama de dispersión, tenemos todas estas opciones. Escogemos siempre esta segunda opción, donde nos tira, digamos, nos grafica los puntos, y aparte de ello nos los une con una curva suavizada, así como está acá la muestra. Entonces vamos a escoger esta de acá, siempre esta de la derecha, ¿verdad? Y entonces escogemos aceptar, y aquí nos queda entonces la gráfica. Entonces vamos a ver, no importa que tapemos acá los datos, porque al final de cuentas los datos que nos interesan son estos. Acá nosotros podemos ver más o menos la posición de la media aritmética, que es 365, y se marca precisamente en esta línea que está acá, ¿verdad? Esta línea que nosotros tenemos aquí sería entonces nuestra media, y si a eso le restamos 8, entonces nos quedarían 257, ¿verdad? O mejor dicho, 357, que estaría ubicado, vamos a hacer acá, vamos a insertar, pero en imágenes, en formas, vamos a insertar una línea recta. Entonces, en primer lugar, vamos a marcar el punto donde se encuentra nuestra media aritmética. Entonces vamos a hacer acá la línea recta para que nos demos cuenta exactamente dónde queda nuestra media, y lo vamos a hacer, le vamos a cambiar un poquito el color. Vamos a ver entonces el estilo, podemos ponerle esta línea roja, por ejemplo. Entonces esta línea que está acá es justo donde se encuentra la media aritmética, y nosotros podemos trazar entonces ahora un intervalo que dijimos que era 365 menos 8, que son 357. Más o menos lo vamos a ubicar por ahí, ¿verdad? Tal vez un poquito más a la izquierda, pero no esta, sino que la otra. Vamos a colocarlo aquí, esto justo en 365, y este lo vamos a ubicar justo en 357, y vamos a ubicar otro donde se encuentra el otro extremo, ¿verdad? Que en este caso sería 365 más 8,
que serían 373. Entonces más o menos estaría ubicado por aquí, más o menos por ahí. Bueno, pues tenemos entonces esta gráfica que está acá. Si nosotros uniéramos esta gráfica, esta curva suavizada, la uniéramos aquí para abajo y esta también para abajo, toda esta área que se encuentra bajo esta curva hasta el eje horizontal sería el 68% del área total de la gráfica. Es decir, si el 100% del área estuviera, si nosotros, digamos, tiráramos una línea hasta aquí abajo, digamos, y otra hasta por acá, digamos, tendiéndolo más o menos a la misma, al mismo grado de inclinación, lo tendiéramos hasta llegar al eje horizontal, y este también lo tendiéramos hasta llegar al eje horizontal, nos podemos imaginar una gráfica que se extiende bastante más. Pues todo el área bajo la curva, todo el área entre la curva y el eje horizontal sería el 100% de todos nuestros datos. Nosotros acá, en este intervalo, estamos cubriendo el 68%. Lógicamente acá este dato pues nos está haciendo un poquito de estragos porque no deja que esto sea una distribución completamente normal, ¿no? Así que no hay como que mucha simetría. Pero entre más normal sea la gráfica, es decir, si esta parte de acá es igual a este otro lado de aquí, fuera más redondeadito acá y no tuviéramos este dato de aquí, entonces sería mucho más exacto. Pero de todos modos es aproximadamente el 68% de los datos el que nosotros cubrimos entre este valor y este valor. Entonces, ¿qué podríamos decir nosotros con la desviación típica? Pues nos sirve para dar un intervalo de valores dentro de los cuales está el 68% de las probabilidades de una certeza, ¿no? Entonces podríamos decir, en lugar de solamente mencionar que el promedio es de 8, o mejor dicho, de 365 reacciones en los anuncios que se publicaron, podríamos decir que hubo un intervalo entre 357 y 373 anuncios, o mejor dicho, entre 357 y 373 reacciones en el grupo de anuncios que se estudió. Para completar entonces, digamos, el análisis, podríamos decir entonces que en este grupo de anuncios, que fueron 55 anuncios que se estudiaron, se obtuvieron entre 257 y 373 reacciones. Entonces este intervalo nos da a nosotros un 68% de probabilidad de estar en lo correcto, lo cual pues ya es bastante más exacto que solamente decir el promedio. Hasta aquí entonces este video tutorial y muchas gracias.